Obligaciones civiles y naturales. Antes de aperturar el estudio de las obligaciones civiles y naturales, es importante tener claramente la definición de obligación. Según el libro Curso de Derecho Civil de Bonanovich, en el apartado de las fuentes de las obligaciones dice lo siguiente: las obligaciones nacen ya del concurso real de voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos. Para entender mucho mejor, disponemos de la siguiente definición. Obligación es un vínculo jurídico establecido entre dos o más personas, por virtud del cual una de ellas, el deudor, se encuentra en la necesidad de realizar en provecho de la otra una prestación. La etimología de la palabra obligación significa obligar, deriva de la voz latina obligare, que significa atar, amarrar, ligar. El deudor tiene atada su libertad en un punto concreto y determinado a favor del acreedor. Como primera definición encontrada en la separata de las obligaciones naturales de la Universidad de Chile, tenemos lo siguiente. En atención a la fuerza obligatoria del vínculo, se reconoce como obligación civil a aquellas que una vez incumplida dan al acreedor derecho para exigir su cumplimiento. Natural, a aquellas que una vez incumplidas no dan al acreedor derecho para exigir su cumplimiento, pero que si son cumplidas por el deudor, autorizan al acreedor para retener lo que se haya dado o pagado en razón de ellas. En nuestro país, el Código Civil habla de ambas obligaciones en el título tercero y en el artículo 1341. Debido a que la diferencia fundamental entre la obligación civil y la obligación natural radica en que la primera otorga acción para exigir su cumplimiento y la segunda no, es que también reciben el nombre de obligaciones perfectas e imperfectas. Después de tener las definiciones, podemos hablar de las clasificaciones de dichas obligaciones. Encontramos nulas o rescindibles y civiles degeneradas. Hablando de las nulas o rescindibles, según el diccionario de Osorio, una obligación es nula ya que adolece de algún vicio de fondo o de forma que impide su exigibilidad y que puede incluso originar sanciones represivas como las atentatorias gravemente contra el orden público y las buenas costumbres. ¿Cuáles son los motivos de nulidad obligacional? Encontramos 3. La incapacidad de las partes, defectos del consentimiento y la ilicitud del objeto o de la causa. Obligaciones naturales que tienen por antecedente obligaciones civiles nulas o rescindibles. Las obligaciones de ciertos incapaces relativos, de acuerdo al artículo 1341, inciso primero, las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son sin embargo incapaces de obligarse según las leyes, como en los casos en que es necesaria la autorización del marido y los menores adultos no habilitados de edad. Continuando con las obligaciones civiles degeneradas, esa aproximación de la obligación natural a la obligación civil está inspirada por el deseo de respetar la voluntad que ha sido expresada para no crear obligaciones por la simple consideración de un deber moral. Por esta razón, la teoría está emparentada con el principio de la autonomía de la voluntad. Las obligaciones civiles degeneradas, también conocidas como obligación imperfecta, son aquellas que carecen de exigibilidad legal y judicial, por solo constituir un deber moral, con todos los requisitos legales, pero la insuficiencia de la prueba rendida o del transcurso del tiempo hace que pierda su valor, como obligaciones civiles para convertirse en obligaciones naturales, según el artículo 2231 del Código Civil.